Ya estamos de regreso desde Mérida y le agradezco mucho el día de hoy a don Manuel Triay Peniche que nos acompañe. Don Manuel, bienvenido. Rodrigo, gracias por tu compañía y tu invitación. Don Manuel, hoy hace 10 años que, pues la palabra no es murió, sino asesinaron a Felipe Triay, al doctor Felipe Triay, y bueno, fue una serie de desastres jurídicos que acabaron realmente no los absolvieron, pero sacaron a los culpables de la cárcel. No los absolvieron. A uno le dijeron, no puedo probar que seas un homicida, mas eso no significa que no lo sea. Y al otro le dijeron, sí, eres un homicida y te vas 35 años a prisión. Y cumplió 5. ¿Ok? Rodrigo, no te puedo decir qué pasó, porque si yo lo supiera, le hubiera encontrado una solución a este problema, que de alguna manera, pues tal vez por ser el jefe de la tribu o el mayor de la familia, pues me tocó de alguna manera enfrentar esta situación. Yo me quedé desde ayer pensando, porque en realidad para mí o para mi hijo, para los que vivimos cerca, creo que no se cumplen 10 años hoy, se cumplieron anoche. Pero eso, por un día no pasa nada. ¿Qué pasó? Que entonces comenzaba este sistema oral acusatorio, porque en otras circunstancias, lástima que no tengamos tiempo para hablar de tantas cosas, pero en otras circunstancias, con lo que consta en el expediente o en la carpeta de investigación, como llaman ahora, hubiera sido suficiente para que los dos se quedaran toda su vida detenidos. No ocurrió así, hubo una serie de fallas desde el punto de vista jurídico. A mí hubo una que me sorprendió muchísimo y que hasta ahora no se corrige, a pesar de que lo hemos advertido muchas veces. Por ejemplo, los peritos de la Fiscalía tenían la obligación, y ese es su trabajo, de entrar al lugar donde se cometió, al departamento donde se cometió el homicidio y hacer el levantamiento. ¿Ok? Para eso, esta nueva función de las autoridades de tener un juicio oral incluían a 2 testigos en ese acto. Los peritos dijeron, a ver, tú sí eres el testigo de que voy a hacer el levantamiento, pero tú no puedes entrar porque me vas a contaminar la escena del crimen. Espérame aquí en la puerta, ¿sí? Y ahorita que yo termine, tú das fe de que bueno, no fe porque no son notarios, pero tú testificas que ya hice mi trabajo. Y los testigos no entran porque los peritos dicen, si entran contaminas, se quedan afuera. Salen, firman y a la hora del juicio dice, a ver, tú estuviste adentro, tú viste que lo hagan, sí. ¿Dónde estabas tú? Pues yo estaba en la puerta. ¿Y por qué no entraste? Porque los peritos me dijeron que no podía yo entrar porque voy a contaminar la escena del crimen. Entonces, todas las pruebas físicas, químicas y de oralidad, no sé cómo se llaman, con los testigos, todo se va para afuera. Y te echan para afuera 50 y tantas pruebas, que una prueba física incluía al segundo presunto homicida, ¿sí?, que fue el que no llegó al penal. Pero solo allá nos echan por debajo como 50 pruebas, por una falla técnica, ¿sí?, por una mala interpretación de un juez, o por una interpretación no correcta. ¿Okay? Eso te da una idea de cómo se manejaron las cosas. Pero haciendo a un lado, le dicen, a ver, no te puedo probar que tú eres el asesino, te vas a un lado. Y al otro le dicen, sí, te puedo probar, y te me vas 35 años preso. Y lo meten 35 años y aquel se ampara. ¿Qué ocurrió? No tengo las pruebas en la mano, te repito, no puedo avalar con pruebas lo que te voy a decir, pero hay una lógica que a mí me ha corroído durante 10 años. El despacho de una persona que fue defensa de los presuntos homicidas, ¿sí?, se vuelve vicefiscal. ¿Quién es él? Ya no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama el vicefiscal? No quiero decir su nombre porque por razones obvias. ¿Quién era la fiscal o el fiscal? La fiscal era la señora que tú conoces, la única que ha sido fiscal en los últimos años. Celia Rivas. Celia Rivas, pero sale Celia
y entra un fiscal, que no es el que está terminando, sino es el anterior. Y ese fiscal anterior, que no termina el sexenio con el señor Vila, pone de vicefiscal a uno de los defensores de los presuntos homicidas. Ok. ¿Y qué pasa? Que hasta el día de hoy es vicefiscal. No, dejó la vicefiscalía también. El detenido no estaba de acuerdo con algo, que estaba en todo su derecho de no estar de acuerdo, pide un amparo, se va el amparo a Puebla, que era el lugar indicado para que los jueces determinaran, y no sé por qué razón, pero sí tengo testimonio de que la fiscalía va a revisar el expediente allá, que no tenía nada que hacer. Porque cuando mi hijo llega, que es abogado, le digo, otra vez van a revisar el expediente. ¿Por qué otra vez? Porque ayer estuvieron los fiscales, y los fiscales no tenían nada que hacer, pero como quiera que sea, ¿sí? Esa autoridad dice, no consta en el expediente, cosa que sí consta, ¿sí? El análisis que se le hizo a este sujeto que dijo que lo habían violentado. Y por tanto, no tiene que estar allá y lo saca. Quiero aceptar, Rodrigo, que las cosas hayan estado muy bien. Que ni uno ni otro haya sido el homicida. Yo, autoridad, yo, fiscal, tengo que buscar tengo la obligación de buscar a quién lo mató. Al asesino. Sí, eso, porque Felipe fue desmembrado, de hecho. Totalmente. Y pues no fue un suicidio, evidentemente. No pudo haber sido un suicidio. Le extraen toda la sangre, como médicos que eran, para que esto no durara más. Bueno, no quiero hablar de eso. El caso es que la autoridad dice, pues a la chingada, no pasó nada, y se cruzan de brazos, y hasta hoy siguen cruzados de brazos, ¿verdad? Y otra burla que también señalé incluso ante el presidente del Tribunal Superior, que hay cosas que hacen daño, tanto como el que te maten a un familiar. Primero, el que la ley no sea precisa, pero segundo, que parece burla, porque me acuerdo, la jueza determina que la reparación del daño a las víctimas en efectivo fuera de 35 millones de pesos, de acuerdo con los ingresos que tenía el doctor asesinado. El culpable, porque ese sí fue culpable, porque estaba entre rejas, dice, a ver, yo tengo en mi tarjeta 1,700 pesos y no tengo un peso más. Y el juez le dice al gobierno del estado, pues tú tienes obligación de cubrir, de reparar el daño. De reparar el daño, ¿sí? Ni abrió la boca. El presupuesto de un año del gobierno del estado, hace 10 años, cuando ocurrió el homicidio, era de 5 millones de pesos. Para esas cosas. Para todo en el estado durante un año. ¿Cómo de 5 millones de pesos era el presupuesto de que disponía el estado para reparar el daño a la familia de Felipe, a la familia de Francisco, de Pedro, de Juan, de todos los daños. Etiquetado para eso. Etiquetado para esos 5 millones, y solo a él le correspondían 35. Y me dice el abogado, ¿y qué hacemos? Tú te quedas en tu casa, yo en la mía, no hay nada que hacer. Les digo, no hay forma, ¿sí? Después incluso estuvimos haciendo gestiones para llevar esto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero al ver lo tardío y demás, y que ya habían dado en esos días una solución a un caso de Chiapas que no pasó a mayores, ¿verdad? Yo dije, pues ya no tiene caso, vamos a dejarlo en paz. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Pues pensar que el caso de Felipe no es un caso aislado. No hubo justicia, la ley es muy clara, la Fiscalía estaba obligada a atender, a velar y a procurar la aplicación de las leyes en el Estado. No sé por qué, pero lo dice la Fiscalía, y la Fiscalía hasta hoy depende del gobierno. Y lo menos que esperábamos era que el gobierno saliera, señores, discúlpeme, sí, algo pasó, vamos a ver cómo lo reparamos. Fiscalía sigue investigando porque alguien lo mató, pero les vale una pura y celestial. Y ese y quién sabe cuántos casos más se dan con toda regularidad. Ni nos enteramos, si nos enteramos ya no nos llaman la atención. Las autoridades, bien, muchas gracias. Es decir, hoy cumple 10 años del asesinato del doctor Felipe Triay y no hay justicia ni hay culpable. No hay justicia ni hay culpable legalmente. Bueno, pues le agradezco mucho, don Manuel. ¿Algo quieras comentar antes de irnos? No, Rodrigo, porque lo que puedo decir
es que esos hijos de arrepentidas madres de haberlo sido, pues no merecen ni siquiera un insulto. Así que... Muchísimas gracias. Él es don Manuel Triay y le agradezco mucho que nos haya escuchado el día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana aquí desde Mérida.